Matemáticas por Guillermo Lachá López de la Sala de Lectura Troque de Sueños. Compartir que una idea puede ser muy importante y si es una idea científica podría ser muy útil para comprender los fenómenos naturales que en la antigüedad se explicaban generalmente por causas atribuidas a divinidades. Buscar explicaciones racionales implica hacer uso del razonamiento deductivo, de la observación, de la aplicación de principios matemáticos, de la experimentación, de imaginarse explicaciones que pudieron parecer increíbles en un principio y no tan fácilmente aceptadas, en particularmente si éstas iban en contra de lo que indicaban los sentidos. Recordaremos a algunos personajes de la antigüedad, protocientíficos como tales Pitágoras, Euclides, Aristarco y Eratóstenes. ¿Qué se puede decir de ellos en pocas palabras, considerando sus aportaciones más significativas desde nuestra visión? Iniciamos como Tales de Mileto, quien vivió entre el año 624 al 546 a.C. Se cree que Tales predijo el eclipse solar que ocurrió el 28 de mayo de 585 a.C. Se cuenta que propuso que ese día se utilizara para atacar al enemigo en una batalla entre medos y lidios. En esos años Mileto era dominada por el imperio lidio. Nos preguntamos cómo pudo hacer para llegar a predecir un fenómeno natural como este. Sabemos que civilizaciones antiguas como la de los babilonios, egipcios y chinos llevaban registros de los eclipses. El eclipse solar más antiguo fue registrado en Babilonia y China el 24 de octubre de 2137 a.C. Heródoto contó en su obra Historias que Tales había predicho el eclipse del 585 muchos años antes de que ocurriera, que sin duda constituye un acontecimiento muy importante para la astronomía. Tales observó también que al frotar un trozo de ámbar, esa resina amarillosa, oscura, opaca, semitransparente, dura y quebradiza, se electriza fácilmente por frotación. Podía atraer pajitas, lo que constituye un indicio de la existencia de la electricidad. Esta palabra deriva del griego electrón, que significa ámbar. Igualmente, Tales estudió las propiedades de la magnetita, mineral que atrae objetos de hierro. Descubrió que la magnetita podía transmitir propiedades al hierro por frotación, es decir, era el magnetismo una propiedad transferible. Se dice que introdujo el término magnetismo. En fin, Tales abrió el camino para la investigación de la electricidad y el magnetismo, que por muchos siglos se estudiaron por separado. En 1820, el físico danés Hans Christian Ørsted realizó un experimento clave en la historia de la ciencia. Hizo pasar una corriente eléctrica por un alambre que estaba cerca de una brújula. La aguja de la brújula se movía debido a un campo magnético generado por la corriente eléctrica, haciendo que la aguja imantada se orientara en dirección del campo magnético, reorientándola también. También nuestra comprensión de estos fenómenos naturales, unificándolos para sentar las bases de la teoría del electromagnetismo, de donde con el tiempo surgirían motores eléctricos, generadores de energía y una variedad de dispositivos electrónicos que hoy conocemos, impulsándose pues un progreso tecnológico enorme. Como se puede inferir, la brújula inventada por los chinos juega un papel importante. Originalmente los chinos hacían girar un cucharón de calamita, es decir, un mineral magnético, con la idea de determinar el lugar más adecuado para enterrar a sus seres queridos cuando fallecían. Algunos de estos cucharones, cuando paraban de girar, quedaban orientados en la misma dirección, esto es, norte-sur. De alguna manera se dieron cuenta que con este procedimiento podían orientarse, surgiendo lentamente el ancestro del llamado GPS y que hoy reconocemos como brújula. Nos parece importante señalar que este dispositivo ha jugado un papel importante en la comprensión del electromagnetismo. Y bien, continuando con los grandes pensadores de la antigüedad, también reconoce que Tales, como un científico que no
No solo aportó a la física y astronomía, sino también a las matemáticas. Se cuenta que midió la altura de las pirámides de Egipto haciendo uso de la sombra y su estatura. La obra de Tales abre el camino a nuestras escuelas, en donde se estudiaron matemáticas y otros muchos temas. Se habla de la escuela de Mileto, su ciudad natal, pero luego surgieron muchos otros personajes destacados como Pitágoras y su escuela, que desarrollaron y enseñaron de manera sobresaliente ramas de la matemática como la geometría. Es famoso el teorema de Pitágoras. Luego recordamos que a Pitágoras se le reconoce que al dividir la cuerda del monocordio, instrumento de una sola cuerda, en ciertas proporciones o fracciones de números enteros, dieron lugar a sonidos armoniosos, de donde surge la escala musical pitagórica y la teoría musical occidental. Así surgieron con el tiempo otros muchos pensadores como Euclides, de quien se dice que nació en Alejandría hacia el año 325 a.C., donde fundó una escuela de matemáticas. Es tan importante su legado que es considerado como el padre de la geometría, dejando una colección de 13 libros llamada Los Elementos, que abarcan una variedad de temas que por más de 2000 años se han enseñado en las escuelas de todo el mundo. Murió alrededor del año 265 a.C. Otros dos personajes que con la fuerza de sus pensamientos y aplicaciones matemáticas lograron hazañas verdaderamente impactantes fueron Aristarco y Eratóstenes. Aristarco vivió entre 310 y 230 a.C., originario de la isla griega de Samos, ubicada en el mar Egeo. Propuso que era el Sol el que estaba en el centro y que la Tierra giraba a su alrededor, es decir, un modelo heliocéntrico. La palabra helio proviene de helios, en griego antiguo, y significa sol. Término tomado en 1868 por los científicos Joseph Norman Locker y Edward Frankland. Cuando detectaron una línea en el espectro solar, asumieron que debía ser un nuevo elemento al que llamaron helio. Es decir, se descubrió el elemento helio primero en el Sol y luego en la Tierra. Hasta 1905, cuando Henry Becquerel aisló helio gaseoso de la claveíta, un mineral radioactivo, quedando ligada la palabra helio al Sol. Aristarco también nos legó un procedimiento geométrico para medir el tamaño y distancia del Sol y la Luna. Eratóstenes de Cirene, 276 a 195 a.C., aplicó su ingenio y aprovechando la circunstancia dada, el solsticio de verano, que al mediodía se iluminaba el fondo de los pozos de agua en la antigua ciudad de Siena, hoy Asuán, al sur de Egipto, a orillas del río Nilo. Eratóstenes pensó que si la Tierra era plana, como se creía, entonces en otra ciudad como Alejandría sucederá también que al mediodía del 21 de junio también se iluminaría el fondo de los pozos. Sin embargo, se encontró que no. Los rayos del sol llegaban con una inclinación que midió de 7.2 grados, lo cual constituye algo cercano a una cincuentava parte de la circunferencia. Aplicando geometría determinó el perímetro de la Tierra en unos 250.000 estadios egipcios, es decir, unos 40.000 kilómetros actuales, lo cual es bastante notable. Esto sucedió hacia el año 240 a.C. aproximadamente, con un error de menos del 1%, y hace 2200 años con un poco de geometría y mucho razonamiento deductivo. A manera de conclusión, los antiguos fueron capaces de predecir eclipses, medir los tamaños de la Luna, el Sol y la Tierra, construir la brújula y desarrollar las bases de las matemáticas, permitiendo el desarrollo posterior de la ciencia moderna, y todo con el poder del pensamiento matemático.